Movimiento Dignidad por Colombia. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias por su llamada. Un saludo a todos los barranquilleros y a los barranquilleros. Bueno, los barranquilleros, ese es un grupo de amigos médicos, otros economistas, ingenieros y comerciantes industriales que me llaman a preguntarme qué es eso que está planteando el senador Robledo del movimiento político Dignidad y que está bregando para que el Consejo Nacional Electoral le pueda entregar la personería jurídica para que se facilite el trabajo político en Colombia. Sí, muy buenos días, Jorge. A ver, se trata de esto. Hagamos esta explicación. Hace unas semanas, en un trámite que se hizo por acuerdo, un sector del polo, o unos mejor sectores del polo, tomamos la decisión de escindirnos de la organización. Para eso el Polo Democrático Alternativo hizo un Congreso Nacional conforme a sus estatutos y prácticamente por unanimidad entre quienes nos retiramos de la organización, quienes se quedaron en ella, nos escindimos. Eso es un derecho que está establecido en una ley estatutaria y en los estatutos del Polo, el derecho a escindirse. O sea, nosotros no nos retiramos entonces del Polo, Jorge, expulsados o sancionados o porque renunciamos, sino utilizamos una figura que se llama la escisión, que es una figura que en el mundo comercial es muy común, como cuando unas personas tienen algún negocio en sociedad y deciden escindir el negocio, ¿sí? Y lo hacen. Entonces, esa fue, digamos, la decisión que tomamos y en este momento estamos en el Consejo Nacional Electoral, como usted lo mencionó, en el trámite para que se nos otorgue una personería jurídica con todas las de ley. O sea que el Polo quedaría con su personería jurídica y nosotros adquiriríamos la nuestra. Ahora, ¿cuál es el sentido principal de dignidad? ¿Qué es, digamos, el aspecto principal al que se propone? Bueno, nosotros somos, por supuesto, muy críticos de lo que está pasando en Colombia desde hace mucho rato y estamos en la oposición al gobierno del presidente Duque y seguiremos en eso. Pero lo que estamos es proponiendo un gran acuerdo nacional, un gran pacto nacional para sacar este país adelante. Colombia no puede seguir siendo un país montado en torno a las peleas de perros y gatos, a ver quién tira más improperios, quién hace con mayores, o sea, quién hace una política más dura en el debate. No, nosotros no estamos por eso y mucho menos estamos por la idea de estatizar a Colombia, atacar la propiedad privada, ese tipo de cosas están completamente descartadas. Nunca las defendimos en el Polo y ahora pues por supuesto que tampoco lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de dignidad? Es un propósito que no es nada fácil, Jorge. Es demostrar, porque lo estamos demostrando, que en Colombia es posible tener una organización política que al mismo tiempo, represente los intereses de los sectores populares, trabajadores, etcétera, de los sectores populares, de las clases medias y de los empresarios, todos, tanto urbanos como rurales, que estén por hacer de Colombia un país que genere más fuentes de empleo, más fuentes de empleo, más fuentes de empleo. Y fíjese que no digo empleos, sino fuentes de empleo, Jorge, porque los empleos no se crean solos, el empleo aparece en la industria, o aparece en el agro, o aparece en el comercio, o en el transporte, y eso está sujeto a que haya unas decisiones previas a que el empleo aparezca. Y fíjese usted que es evidente que esto, como está entendido así, es realmente posible que coincidan los intereses de todos estos sectores que yo acabo de mencionar, de todos los colombianos. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Esto que estamos planteando no es pues tampoco que nos lo estemos inventando ayer. Esto es lo que han hecho los países que han tenido éxito en su desarrollo, países de los que estamos lejísimos. Si usted mira los países más avanzados del mundo de hoy, es porque en algún momento de su historia hubo un pacto de ese tipo, un acuerdo de ese tipo, y esas son las políticas que los orientan desde hace años. Entonces, fíjese que es un proyecto pues en especial ambicioso, porque es el proyecto de unir a este país para sacarlo adelante en torno a este tema principal que le acabo de mencionar, pero por supuesto la lucha contra la corrupción frontal, la lucha contra toda forma de violencia. No auspiciamos ningún tipo de violencia para reclamar o para tramitar las diferencias entre los colombianos, un Estado que tenga el monopolio sobre la fuerza, sí, que
una vez se perdió hace muchísimos años, esto nos ha creado problemas gravísimos. Ahora, que ese monopolio de la fuerza pues sea un Estado garantista, democrático, que no abuse ni atropelle de su poder, y así otras tantas cosas, los asuntos relacionados con visiones democráticas en educación, en salud, en medio ambiente, en esto lo vamos a enfatizar mucho. No hagamos de las diferencias naturales diferencias sociales. O sea, no utilicemos las diferencias que son de la naturaleza para abusar contra nadie. Entonces, el hecho de que alguien sea mujer, o sea negro, o sea indígena, etcétera, o joven, o adulto, o LGBTI, no debe conducir a nadie a que lo maltrate y lo atropelle y hasta lo asesine. Entonces, es una visión muy, muy democrática y muy amplia de las cosas. Y nos ha ido súper bien, Jorge, nos ha ido súper bien. Bueno, y esperamos que le siga yendo bien, senador, porque la verdad es que se necesita en el país que lleguemos a unos acuerdos mínimos para que podamos seguir logrando un desarrollo económico y social de acuerdo a la verdadera potencialidad de Colombia. No hemos sabido apreciar la paz que tanto nos ha costado, y todavía a estas alturas ya de finales del año 2020, principios del 21, seguimos borbandeándola o sigue borbandeándola el gobierno central. Senador, no puedo dejar de preguntarle esto, es decir, el industrial Cristian Daes, presidente de Tecnoglass, en una entrevista que le hicieron en una emisora nacional, le preguntaron sobre el aumento del salario mínimo y él dijo: tienen huevo los empresarios del país pretender aumentar el salario mínimo en el 2%. Y aparte de eso, pues lo dijo claramente que las empresas que no sean capaces de aumentar el 5%, que es la propuesta que él hace del salario mínimo, pues van a tener que cerrar porque son empresas que no tienen. ¿Cuál es el pensamiento suyo sobre este tema del problema del salario mínimo? Y lo otro, lo quiero decir, que los pensionados, en los cuales yo me incluyo, vamos a recibir el año entrante, el 2021, un aumento que no va a pasar del 1.3 o 1.4, porque esa va a ser la inflación del año 2020. Sí, Jorge, a ver, no es solo el doctor Daes el que ha hecho ese planteamiento de que lo que están proponiendo algunos empresarios. Yo aquí quiero decir una cosa que es importante. Aquí con mucha frecuencia se dice los empresarios. Y yo cada vez estoy más convencido que hay que distinguir. Hay unos empresarios con unas posiciones y hay otros empresarios con otras posiciones. Este es un ejemplo clásico, pero no es solo el señor Daes el que se está desmarcando de esa propuesta de incremento salarial del 2%, sino que hay otros empresarios a los que les he oído ese punto de vista. Es evidente que en eso no tienen la razón quienes lo están planteando de esa manera. No la tienen, pero además por una razón conceptual, Jorge, que usted que entiende bastante de cosas de economía lo sabe muy bien. Es que es verdad que el salario mínimo no puede usted aumentarlo en cualquier proporción. Usted no puede multiplicar un día alegremente por 50 el salario mínimo, porque por supuesto que el salario es un costo de la economía y como costo que es, pues usted tiene que relacionarlo con otras variables. Pero hay una cosa que suelen olvidarse quienes no entienden la importancia de que el salario mínimo o los salarios sean los mejores posibles. Y es que el salario también es la capacidad de compra de un país. Ojo con esto, es un costo, pero es también la capacidad de compra de un país. ¿Y esto qué quiere decir? Es que como los trabajadores cuando les pagan su salario no lo meten debajo del colchón, sino que se van a gastárselo en lo que sea, en alimentos, en transporte, en vestuario, en recreación, en lo que sea. Pues es esa capacidad de compra de los asalariados una parte muy, muy importante de la dinámica económica. O sea, las empresas también necesitan compradores. Es más, lo que más dinamiza una economía empresarial es que haya compradores para los bienes que produce esa empresa. Es que lo primero que necesita resolver una empresa es quién le va a comprar sus bienes. Entonces, cuando usted hace alzas del salario mínimo superiores a la que están planteando algunos empresarios, y subrayo la palabra algunos, sí, porque hay otros, ya hemos visto que plantean otras, pues están desatendiendo una realidad. Es que si un trabajador gana un poco más,
pues bueno, va a comprar un poco más, y si él compra un poco más, habrá alguna empresa que va a poder vender un poco más, y si vende un poco más, va a necesitar más trabajadores para producir esa nueva producción, y entonces esos nuevos trabajadores también tendrán un ingreso que antes no tenía y se volverán compradores. Fíjese que entonces lo que se termina constituyendo es algo que los economistas llaman un círculo virtuoso. O sea, es una serie de relaciones que si se hacen bien hechas, si se pueden hacer bien hechas, al final todos terminan ganando y la economía tiende a crecer como en una espiral ascendente, ¿sí? Esa es mi visión frente a las cosas. Entonces, las centrales de trabajadores no solo tienen razón cuando plantean que esos incrementos deben ser, digamos, los suficientes para que la gente viva un poco mejor, sino que tienen la razón en su visión macroeconómica. Yo he hablado con los dirigentes sindicales y ellos le explican a uno esto como de la misma manera que yo le estoy explicando. Esto lo entienden bien los trabajadores, cada vez entienden más en Colombia que su suerte está vinculada a la suerte de las empresas y que lo que hay que buscar son relaciones de gana-gana, a pesar de que haya diferencias, porque es natural que haya diferencias entre los trabajadores y sus patronos, pero esas diferencias se pueden tramitar de forma tal que ganen los unos y ganen los otros y al final gane el país entero, que es lo que necesitamos. Pues las diferencias son completamente abismales, incluyendo los países desarrollados, porque tienen una canasta básica por debajo que la que tiene la canasta básica colombiana. En Nueva York vale $600, la canasta básica en Argentina cuesta $600, o sea que aquí vale prácticamente casi que el doble, con la diferencia que el salario mínimo que obtiene les permite a un trabajador de su familia de 4 personas obtener 2 o 3 veces la canasta familiar en Francia, en Alemania, en Nueva York, en los Estados Unidos, y nosotros solamente nos alcanza para poder obtener alcance a la canasta básica mínima. Son 4 salarios mínimos que necesita cada familia de 4 personas para poder alcanzar eso. Eso es parte fundamental de lo que usted está expresando, acaba de expresar. Yo se los pongo en números a raíz de un trabajo que acabo de publicar, que es salario mínimo en Colombia y la reorientación del gasto público en el caso del país. Y fíjese y ríase de esto, el 5% que está pidiendo el industrial Christian Dice y algunos industriales equivale al $12.40 el aumento, lo que significa a una tasa de cambio de 3.433,45, que es la que está rigiendo hoy, que equivale a obtener el 1.2 de la canasta básica. Y todavía estos señores que están peleando el salario mínimo todavía tienen el descaro de hacerlo, inclusive apoyado por muchos columnistas de los periódicos principales, República, Espectador y El Tiempo, diciendo de que si aumentamos el salario por encima del 2% se va a disparar la inflación, cosa que no es cierta y usted lo sabe bien. Bueno, senador, pasemos a otro tema, es decir, dentro del mismo tema político de lo que sería la plataforma política del movimiento Dignidad. Usted ha planteado un partido de unión que me parece viable en el sentido que se sienten todos a discutir, a plantear, que no haya, digamos, líder va a haber siempre, sino protagonismo y que pueda haber posibilidades. ¿Usted sí cree que hay posibilidades en Colombia de quienes pensamos diferente a el gobierno de turno, al centro democrático, para decirlo claramente, nos podamos unir para derrotarlos en las próximas elecciones? Yo creo que sí, ese debe ser un propósito. Entonces, comentemos sobre eso, Jorge. Yo he dicho que Dignidad es un pacto nacional, un pacto en el que caben prácticamente todos los colombianos. Estoy hablando socialmente hablando, fíjense que mencioné trabajadores, indígenas, campesinos, empresarios, clase media, urbana y rural, etcétera, etcétera. Pero ese pacto social debe convertirse
también en un pacto político, y así está sucediendo dentro de Dignidad. El día en que anunciamos la creación de Dignidad, estábamos los que veníamos del polo, pero ya en ese momento había más gente creando Dignidad que no venía del polo. Entonces yo le doy nombres a usted, por ejemplo, Carlos Martínez Silva, es gobernador de Tolima de origen liberal. Bueno, ya es parte de Dignidad. Juan Manuel Ospina, que fue senador del Partido Conservador, ¿sí? Y entonces ya es parte de Dignidad. Bueno, ahí en Barranquilla acabamos de constituir un comité, Jorge, y usted sabe que ahí hubo en esa reunión personas que no vienen del polo, sino que vienen de otros orígenes distintos. Bienvenidos todos. Entonces miren cómo se va configurando. Primero un pacto político dentro de la propia Dignidad, pero también hemos dicho que Dignidad se propone hacer, digamos, mayores avances unitarios hacia el futuro. Ese es un proceso que vamos a ver cómo se desarrolla, y eso lo tendrá que ir resolviendo Dignidad, porque también, digamos, una cosa que es muy importante en lo político, Jorge, esta organización que estamos constituyendo es una organización democrática, o sea, Jorge Enrique Robledo, el senador Robledo, no es el dueño de Dignidad. A mí me han preguntado, senador, ¿usted es el candidato presidencial de Dignidad? Y yo he dicho, no señor, Dignidad no ha tomado una decisión. En el momento en que la vaya a tomar, yo voy a presentar mi nombre, pero otras personas podrán también proponer sus nombres en Dignidad y tomaremos las decisiones que sea el caso. Ahora, Dignidad también tendrá que definir, pues tendrá que avanzar. Lo que pasa es que estamos apenas arrancando y estamos en asuntos provisionales, pero Dignidad seguramente también va a tomar la decisión de promover acuerdos políticos con otros sectores de cara a las elecciones del 2022. Eso seguramente va a ser así, porque aquí se trata de desarrollar fuerzas suficientes para que pueda alcanzarse los triunfos y elegir senadores y representantes y ojalá un presidente de la República. Entonces, en eso estamos, en un proceso de construcción, repito, democrático. Yo no creo en los caudillismos son estériles. Yo no creo en quienes se sienten dueños de la verdad revelada e imponen sus puntos de vista. No creo que sea así, entre otras cosas por una razón que es muy de fondo, Jorge. Y yo en esto soy muy franco, yo no soy un promesero, un charlatán. Cambiar a Colombia exige en primera instancia poner un jefe de Estado que esté por ese cambio, pero vamos a necesitar ganar la presidencia más de una vez para introducir en el tiempo los cambios que necesita un país como Colombia. Esto no es, pues, digamos, como un hecho milagroso de que alguien se sube el 7 de agosto del 2022 y el 8 entonces ya apareció como en las películas de dibujos animados, todo resuelto, ¿no? Este es un proceso, entonces debe ser un proceso democrático de pactos nacionales y de acuerdos de todos los tipos. Bueno, senador, profesor Moisés Pineda, muy buenos días. Profesor. Bueno, profesor Pineda, pensé que estaba... Le escucho, Jorge. Buenos días. Bueno, me gustaría que interviniera con alguna pregunta al senador Robledo del Movimiento Dignidad por Colombia. No, pues saludar efectivamente la dinámica que está tomando esta búsqueda de consensos por fuera de cualquier cosa distinta a no al caudillismo. Trabajemos en función de una democracia amplia y no descartemos la posibilidad de tener que establecer alianzas. Yo creo que este sistema planteado así en forma abierta, desconcentrada y no caudillista es una buena posibilidad para el país. Quiera Dios que se mantengan estos atributos como base no negociable de la propuesta. No caudillismo, trabajar en función de una ampliación del tema democrático en cuanto a toma de decisiones, planteamientos, propuestas y lo que algunos llaman la oferta que se le hace a la ciudadanía, y por otro lado entender que no todos tienen por qué meterse en el mismo cuento y que en esto hay aliados circunstanciales y también, hay que decirlo, aliados de conveniencia. Bueno, senador, esa es la apreciación del profesor Moisés Pineda, que coincide y está respaldando pues la tesis que usted está planteando en el movimiento Dignidad. Y yo la pregunta que le tengo que hacer es, porque me la hacen mis oyentes y quienes por lo menos tienen la gentileza de comentarme las cosas a través de las redes sociales, ¿qué va a pasar o qué pasaría si
el Consejo Electoral no le entrega la personería jurídica a Dignidad por Colombia? Lo primero que le hemos planteado al Consejo Nacional Electoral, y yo espero que así sea, es que nos resuelvan esto pronto. Sí, ojalá antes de terminar este año tomen una decisión, la que ellos consideren pues que deben tomar. Sí, y espero que sea una decisión de personería plena. Hemos hecho una sustentación muy profunda, asesorados por abogados que conocen esto muy bien, y todo nos dice que tenemos toda la razón en obtener una personería plena. ¿Qué quiere decir una personería plena? Que tenga todas las prerrogativas de un partido con personería jurídica, entre esas pues la de presentar sus propios candidatos a las elecciones de Senado y de Cámara y su propio candidato a la presidencia de la República, o pactar coaliciones o hacer acuerdos, todas las cosas que se derivan de una personería jurídica plena. Vamos a ver, esperamos de pronto, ojalá esta semana o la próxima se tome alguna decisión al respecto. Y bueno, ya veremos qué suceda. Vamos a esperar qué sucede, pero de todos modos es bueno, Jorge, que usted sepa, y el profesor también lo sepa, y mi querido profesor, me alegra saludarlo, porque acuérdense que yo también fui profesor muchos años, no lo había saludado. Y me es muy gratificante, pues han estado toda su vida en la academia. Pero entonces, decía que con independencia del resultado, vamos a seguir actuando como sector político, O sea, Dignidad es un hecho que llegó en la política nacional para quedarse, porque nosotros, en buena medida, Jorge, lo que estamos es llenando como una especie de vacío de la política nacional. Sí, por cómo he planteado las cosas, es evidente que aquí hay una cosa realmente nueva en su concepción. Entonces ya veremos con qué forma, pero con la forma que sea, Jorge, vamos a estar ahí actuando. Ya veremos, repito, con qué forma. Yo espero que sea con la personería jurídica plena, pero si no hay otras maneras de actuar, y entraremos en acuerdos y en convergencias, como se quieran llamar, para las elecciones del 2022. O sea, vamos a seguir muy activos y bueno, y vamos a seguir también en el Congreso de la República actuando con los mismos criterios que hemos venido actuando, que incluyen, esto es bueno también que se sepa, nosotros nos escindimos del polo, pero no quiere decir esto que entonces pasamos como de blanco a negro y no tenemos ninguna coincidencia con el polo, no. Yo les recuerdo que fue una decisión acordada, tranquila, sin agravios, y seguimos en el Congreso actuando como veníamos básicamente actuando antes, porque ellos y nosotros y los verdes y otros sectores están en oposición al gobierno del presidente Duque. Hay una bancada de oposición y bueno, ahí estamos trabajando. Entonces nos toca esperar, Jorge, un poco, y dependiendo de las circunstancias, de las decisiones que tome el Consejo Electoral, pues vamos a ir nosotros tomando las decisiones. Bueno, senador, como volviendo a tomar un poco la palabra de Cristian Daes, estas últimas que le voy a decir que pues no han sido muy comentadas. Decía él muy claro, es decir, nosotros estamos a Barranquilla, pues está a 3 horas en barco a Miami, en tantas horas a Houston, tantas horas en Los Ángeles en barco, estamos supremamente cerca y tenemos una balanza comercial con los Estados Unidos desfavorable, lo que invitó a los colombianos, a los empresarios, a que hay industria, que hay alternativas que se pueden hacer, que China tiene una balanza comercial del orden de los 400 mil millones de dólares favorable, México tiene alrededor de 200 mil millones de dólares favorables, Europa tiene una balanza comercial también favorable de los 200 mil millones de dólares, y nosotros que tenemos un TLC y que estamos supremamente cerca, no lo hemos hecho. Y él dice, hagamos industria. Es decir, usted ha sido un crítico siempre de los TLC y del problema de esta industria, especialmente Barranquilla. Barranquilla es una ciudad, como lo reafirma hoy Salomón Kalmonovich en su columna del Espectador, que se perdió el sentido industrial desde hace mucho tiempo y se convirtió en una entidad comercial y de servicio. Entonces, ¿qué haría el senador Jorge Robledo de llegar a la presidencia de la República por la industria y por el desarrollo de la agroindustria en el país? Jorge, usted conoce pues mis artículos y mis debates, etcétera, y esto que le voy a decir, pues no estoy seguro que no lo sorprende, pero de pronto haya
personas que no me hayan oído en este sentido. La base fundamental, insustituible, irrenunciable, irreemplazable del progreso de un país como Colombia pasa por industrializarse, por industrializar las faenas urbanas y las faenas rurales. O sea, yo soy un convencido de esto, son temas que yo he estudiado bastante durante toda mi vida. La más grande revolución, o sea, la más grande transformación de la historia de la humanidad fue la revolución industrial, o sea, pasar del trabajo manual al trabajo mediante máquinas, herramientas, o sea, introducirle a la capacidad de los seres humanos, introducirle fuerzas motrices inmensas, primero la máquina de vapor, después los motores de explosión, los motores eléctricos, etcétera, etcétera. Ese es el progreso de la humanidad. Si usted revisa las cifras de lo que sucede a partir de la revolución industrial con este desarrollo de la industria, o sea, de la mecanización de las faenas de los seres humanos, pasar del asadón al tractor, pasar de la señora que tejía con su mano y con una aguja a las máquinas de coser, pasar de las carretas con bueyes o caballos a los automóviles, todo eso de lo que estamos hablando, la creación del ferrocarril. Eso, la primera cosa que terminó generando fue un salto inmenso en el ingreso de los seres humanos. No se arreglaron todos los problemas, pero un salto inmenso en el ingreso. El nivel de vida de la población aumentó considerablemente. Sí, bueno, producto de eso en muy buena medida se hunden las monarquías, las dictaduras hereditarias, porque eso es lo que es una monarquía, un gobierno espantoso de tiranía y de violencia y de sangre, con el cuento de que eran representantes de Dios en la tierra, y se pasa a las repúblicas, sí, en donde ya es con el voto universal como se decide. Apareció el concepto de soberanías nacionales, o sea que un imperio no podía controlar a los demás países como se les diera la gana. Aparecieron los derechos humanos como concepto, que la gente no podía ser asesinada o torturada. O sea, esa es una revolución impresionante. Y si Colombia hoy tiene tantos problemas, es porque, entre otras muchas razones, en la base está que a este país no le hemos, o no le han, quienes lo han mal gobernado, no le han permitido desarrollar la industria y el agro. La industria y el agro, o sea, crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo, los otros sectores también, pero el inicio de toda esta cadena virtuosa también es arrancar industrializando las faenas urbanas y rurales. Y mi pleito con los TLCs es ese. O sea, mi pleito con los TLCs es que los TLCs, antes que permitirnos crear más riqueza, nos han destruido la base industrial y agropecuaria nacional, y en ese ambiente no podemos avanzar. Pero entonces mire usted cómo viene creciendo, y hay ejemplos a la mano. Usted ha visto lo que ha venido planteando el industrial barranquillero también, súper exitoso, Jimmy Mayer, insistiendo en que este país hay es que ponerlo a tono con la modernidad, hay que llenarlo de ciencia, de tecnología, de empleos calificados, de empleos bien pagos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene origen en la revolución industrial. Entonces, ese es, digamos, el eje de mi propuesta. O sea, cuando yo digo pacto nacional, lo que estoy diciendo es pacto nacional para el desarrollo, para salir del subdesarrollo, y eso es por la vía de la industrialización. Sí, industrialización tanto para exportar, claro que hay que exportar, pero también para vender en el mercado interno. Aquí no nos pueden seguir diciendo que es una genialidad que prefiramos importar, traer del extranjero que producir en Colombia. Si uno mira la historia de Barranquilla en estos años, es una historia de pérdidas inmensas. O sea, buena parte de la base industrial de Barranquilla desapareció en estos años, y lo mismo le pareció a Medellín, le pasó a Medellín y le pasó a Bogotá. Y estos niveles monstruosos que tenemos del desempleo es porque el libre comercio y el neoliberalismo no nos deja desplegar toda nuestra potencialidad. Entonces, ahí estamos, y estamos constituyendo una fuerza bien importante de empresarios, y aprovecho e invito a los empresarios, unámonos, vamos a defender la industria nacional, el empleo nacional, las empresas nacionales. El hecho de que un trabajador o unos trabajadores tengan un desacuerdo con un empresario no nos debe poner contra la empresa. La empresa es un factor importantísimo del desarrollo. Yo lo he explicado en artículos míos. La máquina de vapor y los motores de explosión y todo esto no se hubieran podido aplicar si no hubiera habido otros cambios como la constitución de las empresas. ¿Qué es una empresa? Concentrar en un mismo sitio y bajo una misma dirección numerosos trabajadores y recursos. Eso es lo que es una empresa. Y los mejores empleos para los pobres
y las gentes sencillas aparecen en las empresas. Entonces uno no debe tener la visión absurda de querer que no haya empresas o destruirlas. Eso es absurdo. Eso son visiones absolutamente equivocadas de cómo deben ser las cosas. Entonces parte de la propuesta, y es parte de mi llamado, se lo digo a los empresarios de Barranquilla: unámonos aquí todos para sacar este país adelante. Porque entonces aquí nos han metido el cuento que porque a 3 o 4 les va bien, entonces ya le va bien a todo Colombia. No, aquí necesitamos que le vaya bien a más gente. A mí no me molesta que a alguien le vaya bien, me agrada incluso que no tenga problemas y sufrimientos, pero a mí sí me irrita que tanta gente a tanta gente no le vaya bien y no pueda desplegar su potencialidad productiva. Es que un desempleado no solo es el sufrimiento y el dolor que uno puede entender en esa familia, sino es el desperdicio del recurso, porque es que la riqueza de una sociedad está en el trabajo, en crear riqueza, en agregar valor, y eso se hace como nosotros lo estamos planteando. Senador, bueno, jugando con el tema y el postulado fundamental de dignidad por Colombia. Sí, dígame, profesor. Yo era para poner de relieve de lo que ha dicho el doctor Jorge Robledo, el hecho de que esta visión, que usualmente es macartizada, que usualmente porque le da la gana a muchos decirlo así, es marxista, es leninista, es comunista, qué sé yo, hay que recordarle a estas personas que esa visión de la necesaria colaboración entre patronos y trabajadores, que esa visión en donde se habla del salario justo, de esa visión que habla del trabajo como la continuación de la creación, y esta deja a cargo del hombre su libertad humana, su capacidad de decisión, dentro de eso que llaman también dignidad, que este planteamiento, esta visión del asunto, fundamentada en el desarrollo creciente con sostenibilidad, de esta visión del trabajo y como un elemento que necesariamente debe conducir a la humanización del mundo y al crecimiento espiritual y material del hombre. Toda esta visión está formando parte desde el siglo XIX de la doctrina social de la Iglesia. La vamos a encontrar en las encíclicas Rerum Novarum, la vamos a encontrar en Quadragésimo Anno, la vamos a encontrar en la Populorum Progressio, la vamos a encontrar recientemente en la encíclica sobre el tema de la sostenibilidad de la casa común del Papa Francisco. Es decir, esto que está diciendo el senador Robledo, independientemente de sus creencias personales, ha sido defendido dentro de la doctrina social de la Iglesia Católica y debiera comprometer a estos sectores de la población que creen en estas cosas relacionadas con la militancia dentro de la Iglesia o de una iglesia en particular, y los principios morales y éticos que desde la doctrina de esta institución religiosa se han defendido desde el siglo XIX con ocasión de la Revolución Industrial. No se puede desconocer que también se ha dicho, y así apareció en algún momento en la Constitución Política de Colombia, no sé si la habrán borrado, pero ahí quedó, del derecho que tiene el trabajador a participar de los excedentes que produce la empresa, de las ganancias empresariales, y que en este momento, por el grave problema de Colombia, es que la ganancia se concentra en unos pocos, mientras que la mayoría queda desconectada de esa realidad. Y le preguntaría al senador lo siguiente: escuché este fin de semana respecto de una propuesta de la ultraderecha que debiera disminuirse la jornada laboral. Encontré también otra propuesta en el sentido de que debiera repartirse la prima desde el principio del año de enero para que con eso se le aumente el ingreso mensual al trabajador. También escuché que había que empezar a considerar, y ya no de ahora, sino que se viene diciendo desde hace algunos años, el tema de flexibilizar la contratación. Me pregunto y le pregunto al senador Robledo si estamos frente a una dinámica orientada a imponer una agenda de precarización laboral que es contraria a todo lo que se ha conquistado en Occidente desde el siglo XIX respecto del derecho de los trabajadores. Y digamos esto, profesor, aquí en 1990
nos fue impuesta una política definida por el Consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, hoy la promueve la OCDE, que fue una propuesta de ponernos, o una imposición de poner a Colombia a competir con las grandes potencias económicas sin tener con qué. Es como que usted meta entre un RIN a un peso pluma y a un peso pesado, y le pida al peso pluma que le gane al peso pesado. Eso no puede suceder. Eso es una cosa que es absolutamente obvia. Bueno, eso nos lo impusieron desde 1990. Y ahí están los resultados. O sea, los resultados es que nos han destruido una parte inmensa de la base productiva nacional, tanto industrial como agropecuaria. Al país lo han desnacionalizado, lo han llenado de desempleados, de pobres. Esto es una tragedia espantosa. Y quienes se empecinan en mantener ese modelo económico que no les sirve a Colombia, ahí están los datos, las cifras, todo. Es mentira que la crisis haya empezado. Es mentira que la crisis haya empezado porque hay pandemia. En febrero ya estábamos, como se dice, en la olla. Entonces, esa visión estrecha, retardataria, anda desde esos días, 30 años, con el cuento de que el progreso va a venir, el progreso general va a venir de hacer más pobres a los pobres, más pobres a las clases medias, de recortarles sus ingresos, de reducirles sus derechos. Yo no sé cuántas reformas laborales van, y pensionales, y de salud, y salariales, etcétera, dirigidas ¿a qué? A que la gente gane menos. Las tributarias ni se digan. No, eso es una visión absolutamente retardataria, reaccionaria, fracasada. Ese es un proyecto también de promover la desigualdad social con el cuento de que eso es progresivo. No, sí, es un diseño de una miopía y de una parte de una ignorancia y de una desconsideración inmensa, y de una gente que piensa que porque a ellos les va bien, entonces a los demás también les está yendo bien, y no tienen ningún sentimiento democrático por el prójimo, ni ninguna preocupación de verdad por desarrollar a Colombia. Una parte grande de las gentes de negocios exitosas de los países desarrollados, y una parte importante de las gentes de negocios de Colombia, es que mientras allá esa gente de negocios se la ha jugado por desarrollarse ellos mismos, pero a sus países también, aquí hay unos que, equivocados o engañados o manipulados, creen que mientras a ellos les vaya bien, a Colombia le está yendo bien, y no es así. O sea, hay que combinar una política en que le vaya bien a las personas, pero también al país. Y en eso, por supuesto, que no tienen ninguna razón, y cada vez es peor. Entonces viene la crisis de la pandemia, y en vez de rectificar, lo que hacen es meterse en la cabeza cómo empeorar más las cosas y cómo hacerle más dura la vida a la gente, mientras siguen destruyendo la industria y el agro de manera sistemática, entregados a los intereses de los extranjeros. Sí, porque esto también contiene otra parte de esta política, es la desnacionalización de la economía de Colombia. A mí me decía un empresario muy importante, por lo demás, un día me decía, es que, senador, aquí nos está matando, y es que aquí todos los días montan un dolarducto nuevo. Entonces yo le dije, oiga, doctor, ¿y qué diablos es un dolarducto? Me dijo, un dolarducto es un tubo por el que se van los dólares de la riqueza nacional. Y si eso sigue así, pues tampoco tenemos solución ni salida. Porque si usted toda la riqueza que se crea en Colombia se exporta, se saca del país, sea por deuda externa, oportunidades empresariales o lo que sea, pues tampoco puede haber desarrollo. Todo esto, y ustedes lo saben, profesor y Jorge, que son conocedores de estas cosas, esto ya está inventado. O sea, cómo se desarrolla un país es una cosa que ya está sabida. Lo que pasa es que eso no es lo que se aplica en Colombia. Aquí hemos caído en manos, digamos, de una gente que no está por el desarrollo nacional, que no entienden su deber para con su país. ¿Sí? Que creen que el país es como un limón, una esponja para exprimir y exprimir y exprimir, y no entienden que ellos también tienen un deber con Colombia, que es que, claro, que a ellos les vaya bien, tienen todo su derecho, pero tienen el deber de promover que a Colombia como país le vaya bien. Ok, senador, hay una inquietud que, digamos, siempre he tenido y le hemos dicho ahí la discusión, y es la que no se ha dado en Colombia. Yo me pregunto, y le hago la pregunta porque dentro de la filosofía, que era lo que le decía de dignidad por Colombia, donde usted decía, tenemos que sentarnos a dialogar, tenemos que sentarnos con los empresarios, tenemos que sentarnos con los sindicatos, tenemos que sentarnos con todo el pueblo colombiano para ver. Y es que nosotros nunca nos hemos preguntado, o si nos hemos preguntado no damos una respuesta, ¿en qué somos buenos los colombianos? Porque es que los países que han logrado
un desarrollo industrial, que se han logrado desarrollar ciertas áreas de la ciencia y la tecnología, se preguntaron eso, ¿en qué somos buenos? La India, Irlanda, tomaron la decisión de preguntarse y lograron unos avances supremamente significativos. Nosotros teníamos toda una política industrial en el IFIS, una política de sustitución de importaciones que hicimos con unas empresas muy bajas en tecnología y que se fueron quedando rezagadas y que por supuesto con los TLC prácticamente quedaron arrasadas. Y antes de los TLC fue con la apertura que hizo el señor César Gaviria con Rudolf Homs, que acabó con la agricultura del país y empezamos a importar 10 millones de toneladas de alimentos para mantener una inflación engañosa, una inflación baja, pero generando trabajo en el exterior y creando desempleo en el caso del país. ¿En qué seremos buenos nosotros los colombianos? Y en esta coyuntura de la pandemia, qué bueno hubiera sido si el gasto público, y esta es una tesis que ha desarrollado el profesor Moisés, la he complementado y la tengo en este trabajo, si el gasto público se hubiera reorientado y especialmente a impulsar el campo colombiano, porque nosotros somos capaces de producir de esos 10 o 12, 14 millones de toneladas de alimentos, por lo menos producir el 60 o el 70% en el país y que pudiéramos habérselo brindado a unos costos bajos ahora con los problemas mismos de la población. ¿En qué seremos buenos, senador? ¿Qué cree usted? ¿En qué debe ser la especialización que tiene el país? Porque no podemos seguir dependiendo de dos commodities que en 30 años prácticamente van a desaparecer, el petróleo y el carbón. Yo diría esto, Jorge, los colombianos, esto es una cosa que yo enfatizo mucho, los colombianos tenemos la potencialidad para ser un gran país. O sea, Colombia, digamos, podría estar funcionando en 10, supongamos que ese es un nivel, y estamos funcionando en 2, o en 3, o en 1. ¿Sí? O sea, nuestra potencialidad es para lo mejor. ¿Y por qué digo que nuestra potencialidad es para lo mejor? Porque tenemos las dos grandes condiciones que necesita tener un país para poder, digamos, aspirar a cosas muy grandes. Primero, tenemos un gran territorio, eso no es una cosa de despreciar. O sea, no es lo mismo ser Haití que ser Colombia. Nosotros tenemos 1.200.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos, por ejemplo, ventajas tan grandes como esta. ¿Cuántos países del mundo tienen costas sobre el Océano Atlántico y sobre el Pacífico? Eso ya es una ventaja descomunal. Bueno, entonces, primero, un país enorme, lleno de posibilidades de riquezas de todo tipo. Y segundo, más importante aún, ya somos un número importante de colombianos, somos 50 millones de colombianos, de un pueblo inteligente, creativo, echado para adelante. Cuando uno viaja al exterior, donde hay 5 millones de compatriotas que se tuvieron que ir de Colombia porque no consiguieron empleo. Entonces, ¿a cuánto es el desperdicio de tener 5 millones de colombianos creando riqueza en el exterior en vez de estarla creando en Colombia? Eso ya es el fracaso rotundo de quienes nos han gobernado. Bueno, y uno va a España o a Estados Unidos, donde hay hartos colombianos, y uno le dice al gringo o al español, yo soy colombiano, y el otro ahí mismo le dice, ¿cómo? Oiga, ustedes sí son unos berracos para trabajar, qué gente tan creativa, tan echada para adelante, tan luchadora, etcétera. Entonces, nosotros, si este país se hubiera gobernado bien, si usted tiene una gran riqueza y tiene unos buenos trabajadores, Jimmy Mayer lo ha mencionado en estos días mucho, que él no tiene ninguna queja de los trabajadores colombianos, son tan buenos como los mejores del mundo. Entonces, ¿cuál es el lío que nosotros hemos tenido? El lío que hemos tenido es que hemos sido mal gobernados y esa potencialidad no se ha utilizado como se ha debido utilizar. Ahora, ¿en qué ramas y en qué sectores? Pues esos son análisis de más detalle, pero hay una cosa que usted acaba de mencionar. Es una cosa que es obvia, que si yo estoy importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podríamos producir en Colombia, usted debe enfocarse en cómo vamos a reemplazar por lo menos una parte bien grande de esas importaciones. Eso es una cosa, Jorge, que no hay que ser un genio para verlo. O sea, la oportunidad está ahí. Entonces, cuando yo oigo a alguien que me dice, no importa que importemos 14 millones de toneladas de comida que nos comemos los colombianos, más bien breguémosle a vender una uchuva a un japonés o un aguacate a un chino. Pues yo digo, pero ¿esta vaina qué es? Ahora, yo no me opongo que vendamos el aguacate y la uchuva, eso no es el problema.
Pero el problema es que nosotros tenemos aquí una capacidad de compra que debemos venderle, que es aquí es más fácil venderle. Es que es más fácil venderle una libra de maíz a una señora antioqueña para que haga una arepa, a bregar a venderle una uchuva a un japonés que ni siquiera sabe que las uchuvas existen. Si esto es una cosa ya de ser, lo mismo puedo poner un ejemplo de las confecciones. O sea, porque claro, hay cosas que Colombia no puede producir en este momento y tiene que importarlas. A mí me dicen tractores, entonces yo digo, listo, impórtenlos todos. O me dicen computadores, yo digo, listo, impórtenlos todos. Pero yo sí tengo que ver qué puedo producir. Entonces, por ejemplo, hoy estamos importando confecciones en proporciones inmensas y las podríamos producir en Colombia, por lo menos muchas de ellas, y las estamos importando. Entonces, aquí lo que pasa es que hay una visión equivocada de las cosas. Ahora, si usted se mete duro en agroindustria y en producción agropecuaria y en confecciones, usted va aprendiendo el oficio. Esto lo saben los industriales muy bien, y usted de unas cosas relativamente simples puede ir pasando a otras más complejas. Pero si usted renuncia a asomarse siquiera a la industria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en estos 30 años? Buena parte de la base industrial que habíamos construido nos la destruyeron y siguen destruyendo base industrial. O sea, al país entonces nos metieron la mentira, y eso es posición oficial del ministro que negoció el TLC con Estados Unidos. A mí me lo dijo en la cara. ¿Para qué producir si tenemos petróleo y carbón y con eso pagamos las importaciones? Sí, es así, esa es la doctrina oficial hoy en Colombia. Vivamos del petróleo y del carbón y olvidémonos de lo demás. Y con eso nos conseguimos los dólares para importar. Eso es una miopía, eso es un absurdo. Eso no lo ha hecho ningún país del mundo que haya salido adelante, ninguno. Pero ¿cómo se les va a ocurrir una cosa de ese calibre? Y así otras cosas que se pueden hacer. Ese fue, digamos, uno de los grandes errores que hemos cometido en el manejo económico, que nos dejamos llevar por la enfermedad holandesa y pensamos que todos los años íbamos a tener petróleo el barril a $150 o por encima de los $80 y el carbón a $100 la tonelada, y no la sembramos. Otros países pues que han tenido esa oportunidad lo hicieron, sembraron, y Chile es un ejemplo de ello. Chile no solamente es el cobre, en el sector agroindustrial y agrícola tiene una fuerte producción que vende por todo el mundo, salmón, manzanas, uva y sus viñedos, y lo hicieron porque con la plata crearon las infraestructuras necesarias para desarrollar el campo chileno. Nosotros llevamos años y años hablando sobre el problema del campo, los estudios de Ocampo sobre el tema, los estudios de Cecilia López, las posiciones suyas, los de Salomón Kalmonovich, y para mencionar algunos, nada más acá en nuestro territorio, Indalecio Dangond, que no es una de izquierda, sino que es, digamos, de centro derecha, pero que conoce el campo y que sabe, y siempre están diciendo las cosas y sin embargo no hacemos absolutamente nada por problemas de resolverla, porque nos acostumbramos a la comodidad, que las cosas era mejor traerlas de afuera que en el país, y olvidándonos que muchos de los productos que estamos importando, aparte del subsidio alto que reciben, vienen con el dumping, que la misma Organización Mundial del Comercio ya prácticamente no se pronuncia en nada sobre el problema del dumping, que inclusive en industrias nuestras que exportan lo están aplicando, porque venden más barato en el exterior que lo que venden en el caso del problema del país. Pero senador, bueno, nos está quedando pocos minutos y quería hacerle esa pregunta. Jorge Robledo, presidente de Colombia en época de pandemia, y lo cogió la pandemia un año. ¿Qué hubiera hecho el senador Jorge Robledo con el manejo del presupuesto público del país para el año 2020 y 2021? Uno de los errores más garrafales de Duque y de Carrasquilla en el manejo de la pandemia es que no hicimos, o no se ha hecho, o se ha hecho muy mal, lo que han hecho los demás países del mundo en esto de la pandemia. Es que eso ya está inventado, qué es lo que hay que hacer cuando hay una crisis tan grave, porque esta es una crisis profunda.
y en muy buena medida una crisis de demanda. O sea, es que los compradores se redujeron abruptamente en proporciones inmensas por todo lo que ya sabemos que ha sucedido. Y esas crisis así hay que atenderlas es con gasto público. Yo el 22 de marzo, Jorge, ahí está, el 22 de marzo le mandé una carta a Duque, le hice mucho ruido. Le dije, mire doctor, se viene una crisis miedosa, puede ser una de las peores crisis de la historia. Yo fui de los primeros que vi que la gravedad de lo que venía. Y le dije, y esto se atiende es con gasto público, señor. Y le di 5 ideas de dónde conseguir plata. Para gastar y gastar y gastar plata. El Estado gastando plata. ¿El Estado gastando plata para qué? Plata para que la gente, bueno, que no se quiebren las empresas, por ejemplo. Pero además para que la gente tenga plata entre el bolsillo, los nuevos y los viejos desempleados, los nuevos y los viejos pobres. Para que gasten, para que haya a quien venderle. Es que eso es así de simple. La economía funciona donde hay compradores. Donde no hay compradores no hay nada que hacer. Sí, porque usted puede producir, no sé, los mejores almuerzos de Barranquilla, Jorge, pero si en Barranquilla nadie tiene un peso con qué comprarle su almuerzo, pues usted no lo puede vender. Sí, y así sirve para todo. Y estando esto perfectamente claro, lo aclaró Keynes súper bien desde la década de 1930, etcétera. Lo están haciendo todos los países del mundo. Yo les doy este dato. Colombia, hay 96 países del mundo, 96, o sea, prácticamente todos, que están gastando más, el Estado está gastando más, respaldando la demanda, ¿sí?, en la crisis de la pandemia que Colombia. Entonces así es imposible. Y además de otras medidas que se habían podido tomar. Yo les pongo un ejemplo. Cuando empieza la crisis y se sabe que hay que usar tapabocas, sale la vicepresidenta: industriales colombianos, fabriquen tapabocas, que eso se va a necesitar en grande, porque eso es una demanda grande. Y aquí se ponen los industriales a ver cómo producen los tapabocas, y al mismo tiempo inundaron el país de tapabocas. Si ustedes se fijan, la casi totalidad de los tapabocas que estamos consumiendo son extranjeros. Un artículo elemental de construir, fácil de construir, que no tiene misterios científicos ni tecnológicos, y ese negocio también se lo dieron a los extranjeros, profesor y Jorge. Es que esto es inaudito, ¿sí? Es que no piensan en Colombia, representan son los intereses de los extranjeros. Ese es aquí el problema de fondo. Es que esto aquí no es que estén confundidos, esto hay que decirlo también con toda claridad. No, lo que pasa es que aquí hay unos que ganan con la destrucción de Colombia, hay que decirlo con todas las letras. O sea, aquí hay unos que ganan plata construyendo país y otros que ganan plata destruyendo país. Eso es así de simple. Esa es una realidad que está allí. Entonces, esa es la controversia que tenemos. ¿Quién va a seguir mandando en Colombia? ¿Los que utilizan el poder para generar empleo y riqueza en el exterior, o quienes queremos gobernar a Colombia para crear empleo y riqueza en Colombia? Ese es el gran debate del país. Senador, el cuello de botella que tenemos en el país no se ha podido resolver. Somos líderes en la corrupción a nivel mundial, somos líderes también de los países con la peor distribución del ingreso. Dignidad por Colombia, ¿qué plantea para que en un periodo de tiempo adecuado, de mediano plazo, podamos tener una mejor distribución del ingreso y podamos disminuir los grados de corrupción que existen? Y digo disminuir porque acabar con la corrupción, eso no es posible, y eso está demostrado en el mundo, pero sí se puede bajar o disminuir el grado de corrupción para que con esos recursos públicos pues puedan rendir mayor bienestar para los colombianos. Yo le voy a pedir que vamos terminando, porque estoy súper mal de tiempo. ¿Sí? Se imagina cómo es este oficio. Con mucho gusto estar con ustedes. Nosotros también. Yo le voy a hacer este último comentario sobre el tema de la corrupción. Uno de los cánceres de Colombia es la corrupción. Esto es una cosa realmente repugnante lo que está pasando en todos los sitios de Colombia, en unos más y en otros menos. Lo de Barranquilla es muy grave, hay que decirlo con todas las letras. No sé cuántos escándalos de corrupción grandes ha habido en los últimos tiempos que tienen que ver con Barranquilla, pero usted mira Bogotá, Medellín, Cali, todo el país profundamente corrupta. Tenemos una clase política que en proporciones muy grandes se ha convertido, son como unas especies de asociaciones para delinquir, hay que decirlo con todas las letras. Muchas de las más grandes fortunas de Colombia se están montando en la corrupción. La corrupción se ha tomado parte profunda del Estado colombiano. Esto es
de una gravedad, pero pasmosa. Un país así no tiene futuro. Usted se fija en el caso del tema de la salud, por ejemplo, y una de las cosas más graves que hay en la salud es la ladronera que se ha instalado internamente. Entonces, sobre eso yo qué les puedo decir a los colombianos. Bueno, primero una hoja de vida que ahí está, revísenmela como quieran, y no me van a encoger en absolutamente nada que pueda ni siquiera acercarse remotamente a un acto de corrupción, nada. Pero además miren mi conducta, ¿sí? La manera como yo he enfrentado eso en el Congreso. Yo soy seguramente el senador que más debates de corrupción ha hecho en la historia del Congreso. Los he enfrentado todos, los más duros y los más difíciles. O sea que yo tengo el carácter suficiente para llegar a la jefatura del Estado a enfrentar eso de verdad. Y tengo el carácter suficiente para rodearme de gente que me dé la absoluta garantía de que va a proceder adecuadamente. Y si alguien no me funciona como debe funcionar, se va inmediatamente. O sea, en esto, cero concesiones. Yo puedo hacer ese compromiso y el país tiene que saber que yo soy capaz de cumplirlo. Y sé también qué reformas legales hay que hacer para recortarle las alas a la corrupción, porque parte del problema que tenemos, profesor y Jorge, en Colombia, es que los corruptos ya han metido la corrupción en las leyes. Las leyes muchas están diseñadas para que se roben la plata. Eso yo lo he explicado muchísimas veces con todo detalle. Entonces también habrá que hacer unas reformas legales, ¿sí?, para que se facilite la lucha contra la corrupción. Pero lo primero es poner en el Estado gente proba, o sea, gente que cuyo negocio no es destruir a Colombia, no es hacerle daño al país, sino que vamos al Estado es como servidores públicos. Y mi Estado será un Estado, mi gobierno será un gobierno austero. Aquí el que llegue a despilfarrar y a botar la plata de los colombianos se va de mi gobierno. Sí, porque aquí esto no es, o sea, aquí la política no puede ser el negocio personal de uno o de su familia o 3 o 4 amigos, no. Somos servidores públicos los que no tenemos que llegar a gobernar a Colombia. Y en eso yo me aburre un poco, porque la política es así, tener uno que hablar de sí mismo, pero bueno, me toca y esa es la realidad, y sobre eso yo puedo dar ejemplo de que esa es mi manera de ser. Y es lo que he hecho toda mi vida, a lo largo de toda mi vida. Ustedes no van a encontrar absolutamente nada en mí que se me pueda cuestionar esto que les estoy diciendo, y eso es lo que les puedo ofrecer a todas las colombianas y a los colombianos, y en particular a las gentes de Barranquilla, de todos los otros. Senador, muchas gracias por su tiempo, y quiero decirle pues a los oyentes que tienen un movimiento político abierto, democrático, Dignidad por Colombia, donde todos caben, o todos cabemos, así que no va a ser la primera vez que vamos a tener al senador, ni la última, en nuestro espacio radial, y a ustedes pueden inclusive tener acceso directo con el senador Robledo o con los coordinadores que tiene el senador Robledo, como es Norman Alarcón, en el caso del Departamento del Atlántico, y otra vez mío. Yo con el mayor gusto les facilito los contactos para que lo hagan directamente, como ya lo hicieron un grupo de amigos que tienen un chat Filosofía por la Vida, que son médicos que ya se han contactado con el senador Robledo. Inclusive decirle que tengo otro amigo, el doctor Edgardo Barreto, que tiene un programa radial en horas de la tarde, que está muy interesado en poder dialogar también con usted. Ya, digamos, haremos los contactos o él se comunicarán para que cada vez, digamos, abrirle ese espacio que necesita el senador Robledo para su partido político Dignidad por Colombia. Profesor y Jorge, muchísimas gracias. Yo me despido a ustedes pues por su hospitalidad y a todos los que nos están oyendo. Les mando un abrazo muy grande. Ok, bueno, gracias, felicidades. Profesor Moisés, ¿está feliz? Profesor Moisés. ¿Por qué voy a estar feliz? ¿Porque ganó Junior? No, porque ganó el América. Ah, ya. Y por eso... Deje tranquilo a Sebastián, que está dolorido. No sé si le llegó el Doles que le mandé, la árnica, la compresa de agua fría y un poquitico de eso que llaman mentol Bengay. A ver, Sebastián, ¿qué pasó? Lastimosamente sí, doloroso la eliminación de Junior, un tanto cuestionable,
en cuestión, en el tema arbitral. Porque hay que decirlo. Hay que decir, las cosas como son. El primer tiempo fue totalmente del América. El primer tiempo fue de los mejores, creo que de los mejores momentos que ha tenido América en todo el año. Y usted que vea la mechita lo sabe. Para mí el primer tiempo del América fue excelente. Lo único que se le puede que tuvo Junior fue la acción del mano a mano de C3, que tenía que darle el balón al goleador, a Borja. Era simplemente robar el balón a un costado y ya, eso era gol. Se iban dos errores de ese muchacho, pero bueno, sigue. Sí, también en Sudamericana tuvo un error muy parecido. Pero bueno, el primer tiempo fue total, un 90% del América. Creo que de los mejores partidos, o al menos ese primer tiempo que le he visto a la mechita en todo el año. Realmente fue excelente como lo jugaron. El segundo tiempo ya con Teo, Junior es otra cosa. Junior es todo dependiente, eso ya se sabe. Ya con el ingreso de Teo, con el ingreso de Ángel, Junior cambió las cosas. Y en el segundo tiempo fue un 90% del Junior. Así como el primer tiempo fue del América aplastantemente, el segundo tiempo fue del Junior, pero totalmente sobrado. Hubieron goles que no entraron, la acción de Rangel al palo, desperdicios personales, egoísmos personales también. También tuvieron jugadas en las que el VAR intervino. Hubieron 2 goles anulados, hubo una jugada de penalti no pitada, pero hay que detenerse en la jugada del VAR. El primer gol anulado, totalmente bien anulado. Teófilo no toca el balón, pero va a buscar la pelota. Ya cuando él entra en juego al intentar buscar el balón, ya ahí se anula cualquier jugada de gol. Era fuera de lugar, totalmente de acuerdo. En el segundo gol anulado es otro tema. Y yo creo que aquí no viene tanto, pues el problema no es con el América, yo creo que el problema es con el VAR y con el fútbol colombiano. Porque ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta en la transmisión, tú no puedes juzgar un fuera de lugar con la toma que te dan de las cámaras es en diagonal. O sea, debería haber una toma de la cámara que sea paralela a la jugada del fuera de lugar. Pero aquí en el fútbol colombiano, y no solo pasó hoy con Junior, ha pasado en muchos partidos, dan unas tomas diagonales para juzgar un fuera de lugar, lo cual no es para nada conveniente. Quite la felicidad al profesor Moisés. El Junior juega el miércoles en Chile. ¿Cómo ve el partido en la Suramericana? Yo solo sé que ¿Sebastián se fue o qué? No, ahí está Sebastián está ahí. Lo que pasa, Jorge, es que uno lo que siente es que está haciendo carrera en el mundo la teoría trompista, ¿verdad? Que yo no pierdo, sino que es que me hacen perder. Pero bueno, también se vale, así está el mundo. No. Hay partidos en los que Junior pierde y listo, se toma como debe ser. Bueno, profesor, nos pasamos y vamos a comerciales que nos hemos dado. Y mañana estaremos nuevamente en su programa Política Pública y le daremos el tiempo suficiente a Sebastián para que hable del partido el miércoles y usted para que usted siga disfrutando el triunfo de su equipo del América. Hasta mañana, profesor, tengo que irme por el médico. Chao. Ok, bueno, profesor. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Mi papá es maestro. Con cemento él construye casas, paredes, techos y todas las obras que hay, para que todos tengan en donde vivir